Hola, ¿qué tal, jóvenes? Les saluda el profesor Josué Soler de Ciencias Naturales, deseando siempre éxitos en todo lo que se propongan día a día, esperando que se encuentren muy bien al lado de su familia. No olviden tomar siempre las medidas de higiene respectivas en casa. También recuerden no salir de ella, quédate en casa. El éxito en la vida no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. A continuación veremos un tema denominado reproducción en las plantas. La reproducción es una de las características de todos los seres vivos. Dependiendo del tipo de organismo, utilizará diferentes estrategias para reproducirse. Algunos organismos pueden tener varios mecanismos, como las plantas. Las plantas son organismos pluricelulares, eso significa que están hechos de muchas células. Se pueden reproducir asexualmente y sexualmente. Esto se les facilita colonizar diferentes ambientes. Las plantas se dividen en dos grupos, sin semillas, como los musgos y los helechos, y con semilla, como las coníferas, el pino, el ciprés, y las plantas con flores. La reproducción asexual en las plantas implica un mecanismo de crecimiento vegetativo, como sucede con las esporas. Por ejemplo, los musgos encerradas en esporangios al abrirse liberan al suelo donde se genera una nueva planta. Mecanismos de la reproducción. Dentro de los mecanismos encontramos de los más importantes. En los helechos existen soros o estructuras especializadas en la reproducción de esporas en el envés debajo de las hojas. En los estolones son llamados también tallos horizontales. Dan lugar a las raíces que originan nuevas plantas, como la fresa. En los bulbos u hojas subterráneas, que al separarlos producen otras idénticas como la cebolla. Los tubérculos o tallos subterráneos, que forman nuevas plantas en el caso de la papa. Existen algunos mecanismos de reproducción artificial. Por ejemplo, se hacen cortes en las yemas o también le llamamos esquejes en los tallos y se siembran para cultivar nuevas plantas como las rosas. También se doblan los tallos y se hunden en la tierra, formando acodos, de los cuales brotan raíces, como las frambuesas, o se insertan ramas de plantas similares en el tallo de otra planta y se amarra en injertos para producir especies frutales. Algunas plantas se han adaptado a la escasez de agua mediante raíces profundas y una corteza dura y estructura de protección de las semillas para conservar la humedad y evitar la deshidratación. Estas adaptaciones influyen en la forma en que se reproducen sexualmente a través de un ciclo. Las gimnospermas son plantas con semilla desprotegida. El esporófito es el árbol y presenta unos conos pequeños masculinos y otros grandes femeninos. Cada uno produce células sexuales que se fecundan por la acción del viento y forman una semilla que luego es liberada y es germinada y posteriormente crea una nueva planta. Son plantas productoras de semilla que no poseen flores. En las gimnospermas las flores son reemplazadas por los conos que carecen de ovario. Los óvulos están desnudos al igual que las semillas que se forman a partir de ellos. Las características más importantes son que son plantas con semillas adaptadas a la vida sobre la tierra, son fotosintéticos y presentan un sistema vascular que incluye el xilema, el floema y las raíces por donde transportan el agua y nutrientes. Las semillas se desarrollan con escamas como conos o piñas y producen esporas masculinas y femeninas. Las angiospermas son plantas con semilla protegida.
La flor puede tener estructuras femeninas y masculinas y a esto se le puede denominar dioicas, o solo una se le denomina monoica. En la fecundación, el polen es transportado hasta los óvulos. Luego, fecundado, se forma el embrión dentro de la semilla y el ovario se transforma en el fruto, que protege la semilla y ayuda a su dispersión. ¿Qué es la reproducción de las plantas? Ya sabes que las plantas son seres vivos y que como tales se reproducen. Existen dos tipos de reproducción en las plantas: la reproducción sexual de las plantas y la reproducción asexual de las plantas. En este vídeo vamos a aprender qué es la reproducción asexual de las plantas. ¿Qué es la reproducción asexual? Muchas plantas se reproducen a partir de partes de su cuerpo, sin que intervengan flores ni semillas. A este tipo de reproducción se le llama reproducción asexual, porque interviene una sola planta y no dos, como en la reproducción sexual. Las plantas que proceden de la reproducción asexual son iguales que la planta progenitora. En cambio, las que se forman por reproducción sexual tienen características de sus dos progenitores. En la naturaleza, las plantas usan diversos sistemas para reproducirse asexualmente, como por ejemplo los estolones, los rizomas o los tubérculos. Los estolones son tallos que crecen sobre el suelo horizontalmente. Cada cierto espacio producen raíces y dan origen a una nueva planta. Los rizomas son tallos subterráneos horizontales que cada cierto espacio emiten tallos hacia arriba y forman una nueva planta. Y los tubérculos son un tipo de rizoma que está engrosado para almacenar alimento. Un ejemplo de tubérculo es la patata. ¿Cuáles son los usos de la reproducción asexual? La capacidad de las plantas para reproducirse asexualmente resulta útil en la agricultura. Por ejemplo, los geranios, las vides y los rosales se reproducen mediante esquejes, que son fragmentos de tallos con alguna yema. Al plantar un esqueje, este desarrolla una raíz y da origen a una nueva planta. Otro sistema que se utiliza es el injerto. Consiste en unir un fragmento de una planta a otra. El injerto se desarrolla con las características de la planta de la que procede, aunque esté sobre otra planta. Actividades. Dibuja cada mecanismo de la reproducción. El tubérculo, el bulbo, el esqueje, el acodo, el injerto, el estolón. Y escribe una característica. Sigue el ejemplo. El acodo es un tallo que se dobla de las cuales brotan raíces. Recuerda siempre tomar las medidas de higiene en casa, deseando éxitos en todo lo que realicen el día de hoy. Hasta luego.